modelo constitucional boliviano tiene dos fuentes importantes. Una primera fuente que está basada en 5 grandes principios que, como vamos a ver, los vamos a ir utilizando a lo largo de todo este módulo, que son precisamente los principios de la plurinacionalidad, el pluralismo, la interculturalidad y la descolonización. A partir de todos estos principios se desarrolla el modelo del Estado plurinacional de Bolivia bajo un concepto esencial, que es el Estado constitucional plurinacional de derecho. Luego, el segundo elemento que va a caracterizar a nuestro modelo constitucional es la influencia del derecho internacional de los derechos humanos. Vamos a ver aquí especialmente la labor del juez, cómo el juez desde la argumentación y la interpretación constitucional pues va a materializar precisamente los estándares internacionales referentes a derechos que emergen de la progresividad del derecho internacional de los derechos humanos. Por lo tanto, entonces queda claro que nuestro modelo constitucional, reitero, va a tener estas dos grandes fuentes: pluralismo, plurinacionalidad, interculturalidad, descolonización, y luego toda la influencia del derecho internacional de los derechos humanos. Con estas dos características vamos a empezar con una primera herramienta de trabajo esencial, que es la doctrina del bloque de constitucionalidad. La doctrina del bloque de constitucionalidad tiene una interpretación progresiva por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, pero especialmente una sentencia muy importante que es la 110/2010-R. Esta sentencia interpretó progresiva y evolutivamente el artículo 410 de la Constitución. Y en ese entendido, cuando hablamos de bloque de constitucionalidad, entendemos que la Constitución no es la única norma suprema del ordenamiento, y por eso utilizamos el concepto de bloque de constitucionalidad. Entonces, al margen de la Constitución, en esta influencia del derecho internacional de los derechos humanos, forma parte del bloque de constitucionalidad los tratados internacionales referentes a derechos humanos. Pero además, de acuerdo a la sentencia 110/2010-R, forman parte del bloque de constitucionalidad los estándares internacionales de protección a derechos. Esto es sumamente importante porque estos estándares marcan la progresividad del derecho internacional de los derechos humanos y hacen que el Estado plurinacional de Bolivia cumpla sus obligaciones internacionales de respeto y garantía a derechos. Además, en el bloque de constitucionalidad, siguiendo la sentencia 110/2010-R, están los valores y principios plurales. Eso es muy importante porque a partir de esto vamos a entender lo que se llama el rasgo axiológico del bloque de constitucionalidad. Y entonces vamos a ver que, por ejemplo, los jueces no están frente solamente a reglas jurídicas, sino en los casos concretos deben materializar principios y valores de rango constitucional. Por ejemplo, vamos a trabajar con el principio de verdad material, el principio de prevalencia de la justicia material o los principios de razonabilidad, de proporcionalidad y de objetividad, que van a ser esenciales a la hora de realizar todo lo que es la labor de argumentación jurídica. Entonces, reitero, la sentencia 110/2010-R establece e interpreta la doctrina del bloque de constitucionalidad en el caso boliviano. Por lo tanto, no solamente tenemos a la Constitución como norma suprema, sino a los tratados internacionales referentes a derechos humanos y a los estándares
estándares internacionales de protección a los mismos. También tenemos un rasgo axiológico y los principios como la igualdad material, la justicia material, la verdad material, los principios ético-morales como por ejemplo la maquilla, no seas flojo, como vamos a ver enseguida o más adelante en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, forman parte de este bloque de constitucionalidad que tiene un rasgo axiológico. Entender la doctrina del bloque de constitucionalidad es sumamente importante desde nuestro modelo constitucional, porque en esencia, desde esta primera herramienta, vamos a ver el cambio del sistema jurídico. Y aquí vamos a deconstruir una idea que todos nos hemos formado desde un estudio del derecho basado en un Estado monista, en el cual, si todos ustedes recuerdan, nos decían que la ley era fuente directa de derecho, la jurisprudencia y los usos y costumbres fuente secundaria de derecho. Esta visión del sistema de fuentes jurídicas cambia sustancialmente desde el concepto de la doctrina del bloque de constitucionalidad y desde el modelo del Estado constitucional plurinacional de derecho. Y entonces los jueces tienen pues un rol esencial en este nuevo modelo constitucional, porque cuando conozcan y resuelvan casos no están sometidos solamente a la ley, sino más bien, como vamos a ver en estos módulos, deben darle a la ley un sentido y una interpretación conforme al bloque de constitucionalidad. Entendiendo que en el bloque, como hemos dicho, está la Constitución, los tratados internacionales referentes a derechos humanos, los estándares internacionales y también están principios y valores de rango plural. Voy a poner un ejemplo importantísimo porque a partir de ello vamos a ver la importancia de considerar toda esta doctrina del bloque de constitucionalidad. En ese sentido, si ustedes fueran jueces en materia de familia, y yo acudo ante ustedes al amparo del artículo 215 del Código de las Familias. El artículo 215 del Código de las Familias establece que procede la asistencia familiar cuando una persona, una pareja se ha desvinculado y cuando estas dos personas hayan estado unidas por el matrimonio o la unión conyugal libre o de hecho, y esta asistencia familiar procede cuando luego de la desvinculación una de ellas se encuentra en situación de enfermedad. Entonces el ex cónyuge tiene derecho a pedir la asistencia familiar en los términos del artículo 215 del Código de las Familias. Sin embargo, si yo acudiese ante ustedes a pedir asistencia familiar porque estoy en una situación de enfermedad y me he desvinculado de mi pareja, pero mi pareja es del mismo sexo, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tienen que darle al Código de las Familias, es decir, al artículo 215 de la Constitución, del Código de las Familias, una interpretación desde y conforme al bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, aquí vamos a ver la importancia de la interpretación y de la argumentación jurídica. En ese sentido, pues vean que la primera herramienta que tienen que utilizar es la doctrina del bloque de constitucionalidad. Y en este marco hemos dicho que la Constitución no es la única norma suprema del ordenamiento, porque si razonáramos solamente desde el tenor literal de la Constitución o desde la norma interna, pues el Estado boliviano incumpliría en muchos casos sus obligaciones internacionales de respeto y garantía. Entonces, cuando hablamos de asistencia familiar, por ejemplo, a parejas en relación a exparejas del mismo sexo, entramos dentro de un criterio esencial del derecho internacional de los derechos humanos, que es la garantía de prohibición de discriminación por orientación sexual.
Entonces, en ese marco, ustedes saben que el artículo 63 de la Constitución protege tanto al matrimonio como a la unión conyugal libre o de hecho, bajo dos criterios específicos, según el tenor literal del artículo 63. El primer criterio es precisamente el concepto de hombre y mujer. Sin embargo, el artículo 63 de la propia Constitución, y por eso la importancia, por eso les digo que la Constitución no es la única norma suprema del ordenamiento, porque el artículo 63, interpretado en su literalidad, no es armonioso con los avances y con la progresividad del derecho internacional de los derechos humanos en tema de garantía de prohibición de discriminación por orientación sexual. ¿Por qué? Porque el Estado Plurinacional de Bolivia forma parte tanto del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos como del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. En ese sentido, en el sistema interamericano, una de las piedras angulares del sistema interamericano de protección de derechos humanos es la Convención Americana de Derechos Humanos. Y bajo la convención tenemos una instancia importantísima que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dos roles específicos, un rol contencioso y un rol interpretativo. Y la garantía de prohibición de discriminación por orientación sexual ha sido abordado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos tanto en su rol interpretativo como en su rol contencioso. En su rol contencioso tenemos dos casos importantísimos que por supuesto los jueces internos, los jueces bolivianos deben considerar. Uno se dio en el caso Karen Atala Rifo versus Chile, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que los estados no pueden realizar ningún trato diferenciado arbitrario por orientación sexual. Entonces aquí viene un primer criterio en el cual el juez, para brindar la asistencia familiar, deberá considerar este estándar internacional. Y luego tenemos otro caso importantísimo que se dio en el caso Duque versus Colombia. En este caso también estableció la Corte Interamericana que los estados no pueden brindar tratos ni en su normativa, ni en su jurisprudencia, ni en sus políticas públicas que impliquen diferenciaciones arbitrarias por orientación sexual. Pero además la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un rol importantísimo que es el rol interpretativo. En este rol lo que hace es interpretar los instrumentos del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Por eso decimos que los tratados internacionales referentes a derechos humanos no son instrumentos estáticos, sino más bien son instrumentos vivientes que van avanzando a medida en la cual instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos van interpretando estos instrumentos. Y en esta interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenemos en este rol interpretativo un instrumento que genera estándares importantísimos, que es la opinión consultiva 24/2017. En este punto hay que aclarar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su rol interpretativo, emite las llamadas opiniones consultivas. Entonces, una de ellas en el tema de prohibición de discriminación por orientación sexual es precisamente la opinión consultiva 24/2017. Esta opinión consultiva establece que los derechos a la identidad de género y los derechos a la protección jurídica de parejas del mismo sexo forman parte del bloque de
constitucionalidad, pero además forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Vean que la identidad de género o la protección jurídica a parejas del mismo sexo no están en el tenor literal de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero emergen de la interpretación y la progresividad del derecho internacional de los derechos humanos. Ahora bien, hemos dicho que la doctrina del bloque de constitucionalidad establecida por la sentencia constitucional 110/2010-R establece que forman parte del bloque de constitucionalidad primero la Constitución, sí, pero también los tratados internacionales referentes a derechos humanos y los estándares internacionales de protección a derechos. Eso quiere decir que en el problema jurídico que les planteo, es decir, cuando yo acudo ante ustedes como jueces de familia para que me brinden asistencia familiar en relación a mi pareja del mismo sexo, no solamente tienen que considerar el Código de las Familias y el artículo 63 de la Constitución, porque el concepto es el bloque de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque el Estado Plurinacional de Bolivia ha asumido obligaciones internacionales de respeto y garantía a derechos que las debe cumplir de buena fe. Por lo tanto, el juez o la jueza que conozca esta petición deberá considerar además los tratados internacionales referentes a derechos humanos y los estándares internacionales de protección a derechos humanos. En ese marco, los estándares que les he mencionado, Karen Atala Rifo versus Chile, Duque versus Colombia, que prohíben brindar tratos diferenciados arbitrarios, son estándares que forman parte ¿de qué? Del bloque de constitucionalidad boliviano. Pero además, la opinión consultiva 24/2017, que establece que el derecho a la identidad de género o a la protección jurídica a parejas del mismo sexo forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues estos estándares de esta opinión consultiva son parte del bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, ¿cómo debe interpretar el juez en materia de las familias para darle al artículo 215 un sentido conforme al bloque de constitucionalidad? Pues precisamente debe interpretar de conformidad, esta norma la debe interpretar de conformidad con el bloque de constitucionalidad. Por tanto, ¿qué debe hacer la autoridad judicial? Debe utilizar una herramienta que se llama el ejercicio del control de convencionalidad. No puede limitarse no podría denegar una asistencia familiar a una persona en situación además de enfermedad solamente por su orientación sexual, entendiendo que el artículo 63 de la Constitución protege al matrimonio o la unión conyugal libre o de hecho solo entre hombres y mujeres, porque si su razonamiento sería aplicar solo el tenor literal del 63 de la Constitución, podría generar que el Estado Plurinacional de Bolivia incumpla sus obligaciones internacionales de respeto y garantía a derechos. Por eso es que el juez que debe ejercer desde la doctrina del control desde la doctrina del bloque de constitucionalidad, debe ejercer control de convencionalidad. Es decir, que si hay una contradicción, es decir, una antinomia, una contradicción de norma interna, que puede ser norma constitucional o norma infraconstitucional, con un derecho que sea desarrollado de manera más progresiva o más favorable en el derecho internacional de los derechos humanos, pues lo que tiene que hacer la autoridad jurisdiccional es aplicar de manera directa y preferente el estándar que sea más favorable o más progresivo al derecho en discusión. En este caso, más favorable y más extensiva a la garantía de prohibición de discriminación por orientación sexual. Entonces, al amparo de estándares como el de Karen Atala Rifo versus Chile o Duque versus Colombia y
en el marco de la opinión consultiva 24/2017, la autoridad judicial, ¿qué debe hacer? Debe brindar asistencia familiar a esa persona que está en situación de enfermedad, aunque la asistencia sea pedida en relación a su pareja del mismo sexo, no en aplicación ni siquiera de la Constitución, sino del bloque de constitucionalidad. Por eso es que la doctrina del bloque de constitucionalidad va a estar íntimamente vinculada al segundo capítulo que vamos a ver, que es la doctrina del control de convencionalidad, es decir, la facultad que tienen los jueces de aplicar directa y preferentemente estándares internacionales de protección que sean más favorables, más progresivos al derecho. Vean entonces cómo la ley por sí misma ya no es fuente directa de derecho, lo es en tanto y cuanto responde en contenido ¿a qué? Al bloque de constitucionalidad. Por eso es que en el derecho constitucional, y más allá de toda la explicación del modelo constitucional y de la Constitución, de los ejes temáticos esenciales de la Constitución que se han planteado en las láminas que se ha puesto a disposición de ustedes, más allá de esos ejes temáticos, es importante entender las bases del modelo constitucional desde la doctrina del bloque de constitucionalidad. Y por eso es que en el derecho constitucional los dos grandes capítulos del derecho constitucional son la interpretación constitucional y la argumentación jurídica. El juez no tiene que saber de memoria la Constitución, porque incluso lo que debe hacer, como en el ejemplo que les muestro, más allá de la interpretación incluso literal de la Constitución, debe efectivizar los derechos desde el concepto del bloque de constitucionalidad. Y entonces aquí se manifiesta toda la influencia del derecho internacional de los derechos humanos. No se olviden que el Estado Plurinacional de Bolivia, desde el momento que ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, que forma parte del sistema interamericano de protección de derechos humanos, y desde el momento que ratificó otros instrumentos del sistema universal, como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, debe cumplir sus obligaciones internacionales de respeto y garantía a derechos de buena fe. La doctrina del control de convencionalidad basada en la aplicación directa y preferente de derechos desde el marco del bloque de constitucionalidad son herramientas de teoría constitucional esenciales. ¿Para qué? Para que el Estado cumpla sus obligaciones internacionales de buena fe. Y vean cómo los jueces, las autoridades judiciales en este modelo de Estado tienen un rol esencial desde la aplicación directa y preferente de derechos, con lo cual se supera esa idea de las fuentes en virtud de las cuales el juez está sometido a la ley sí, en tanto y cuanto responda al bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad está íntimamente vinculado a otra herramienta importantísima, que es la doctrina del control de convencionalidad. La doctrina del control de convencionalidad tiene un reconocimiento importante en nuestra Constitución de 2009, en el artículo 13, parágrafo cuarto, que obliga a las autoridades jurisdiccionales a interpretar la norma conforme no solo a los tratados internacionales, sino también a los estándares internacionales de protección a derechos, como hemos visto. También la doctrina del control de convencionalidad tiene una pauta importante en el artículo 410 de la Constitución, en el 109, parágrafo primero, que plantea la aplicación directa de derechos fundamentales, y en el artículo 256 de la Constitución, que establece el principio de aplicación preferente. Eso quiere decir que en casos en los cuales
como el que les ejemplificaba en la primera clase, cuando tenemos un derecho que sea más favorable, más progresivo y que esté en el bloque de constitucionalidad, en un tratado internacional o un estándar internacional de protección a derechos humanos, la autoridad judicial debe aplicar en base a estos criterios el derecho o la interpretación que sea más favorable. En base a todo ello es que se desarrolló la doctrina del control de convencionalidad, con fundamento, como les decía, en la Constitución Democrática de 2009 y también con fundamento en importantes estándares internacionales, especialmente desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, la doctrina del control de convencionalidad se genera en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso emblemático muy importante, que es el caso Almonacid Arellano versus Chile. En estos minutos pues vamos a ir viendo los tres grandes hitos jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Almonacid Arellano versus Chile. Vamos a ver el caso Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú y vamos a ver el otro caso Cabrera García versus México. Son los tres hitos jurisprudenciales que marcan el avance y la progresividad de la doctrina del control de convencionalidad en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso Almonacid Arellano versus Chile, el problema jurídico que se planteó es muy importante porque nos grafica todo lo que hemos visto en el primer módulo, la importancia de los jueces y especialmente su rol de interpretación y de argumentación jurídica para darle a la normativa interna un sentido conforme al bloque de constitucionalidad. Aquí se grafica la importancia de entender que para los jueces la ley no es la fuente directa de derecho. Por eso es que a partir del caso Almonacid Arellano versus Chile, como les dije, se genera la doctrina del control de convencionalidad. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema jurídico? Ustedes saben que Chile vivió una de las dictaduras más latinoamericanas más recalcitrantes. En ese marco, luego de la dictadura, en un periodo, entre comillas, democrático, su poder legislativo emite lo que se llama la normativa de amnistía. A partir de esta normativa se extinguían todas las persecuciones penales que estaban en investigación en los casos de desapariciones forzadas durante la dictadura. Esta normativa, a todas luces, vulneraba las obligaciones internacionales que había adquirido Chile de respeto y garantía de derechos. Y en ese marco, los estados tienen 4 subobligaciones importantes para que las deben cumplir de buena fe. Una de ellas es la de prevención, luego la de investigación, la de sanción y de reparación integral de daños. La normativa de amnistía en Chile definitivamente impedía una política de prevención, impedía la investigación, la sanción y la reparación de daños a las víctimas de desaparición forzada en la dictadura de Pinochet y también la reparación de daños a las víctimas que no son solo las personas desaparecidas, sino también todo su entorno familiar, de acuerdo a la doctrina de reparación integral de daños. Por lo tanto, desde esta lógica, los jueces, pues nuevamente con esa venda del positivismo jurídico, extinguieron todas las acciones penales al amparo de esta normativa, al amparo de la ley. Aplicaron el método de la subsunción legal, subsumieron los hechos al derecho. Sin embargo, en este caso, el aplicar la ley implicaba que el Estado chileno incumpla todas sus obligaciones internacionales de respeto y garantía a derechos. Por eso es que
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Almonacid Arellano versus Chile, una vez agotada la vía interna, cuando llegó al sistema interamericano, pues centró la mirada en los jueces. La doctrina del control de convencionalidad tiene la mirada en los jueces y en realidad plantea un método del derecho diferente al de la subsunción de los hechos a la ley, y plantea el método de la aplicación directa y preferente de tratados internacionales o estándares internacionales que sean más favorables y más progresivos al derecho. Por lo tanto, desde esta visión, en Almonacid Arellano se empieza a desarrollar la doctrina del control de convencionalidad. En esta lógica, desde la doctrina del control de convencionalidad, el primer pilar esencial fue el principio de la pacta sunt servanda. Las obligaciones internacionales de respeto y garantía a derecho deben ser cumplidas de buena fe por los estados. Eso quiere decir que los estados no pueden alegar su normativa interna para desconocer las obligaciones internacionales que asumen en relación a los derechos fundamentales. Como puede notarse, todas las leyes de amnistía en el caso chileno incumplían por completo todas las obligaciones internacionales de respeto y garantía. Por eso es que en el marco de la doctrina del control de convencionalidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció la responsabilidad internacional de Chile y centró la mirada, como les decía, en los jueces. A partir de esto estableció que los estados no pueden ampararse en su normativa interna para desconocer obligaciones internacionales de respeto y garantía. Y en ese contexto, de acuerdo al efecto útil de la Convención, estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos que los jueces, en casos en los cuales se evidencien una antinomia o una contradicción entre norma interna, que puede ser norma constitucional o infraconstitucional, con un estándar internacional de protección de derechos humanos, deben ejercer control de convencionalidad. Eso quiere decir que deben aplicar el estándar más favorable y más progresivo al derecho. Por eso es que en la Constitución boliviana, el 109, parágrafo primero, consagra el principio de aplicación directa, que es la herramienta del control de convencionalidad. El artículo 256 plasma el principio de favorabilidad. Eso quiere decir que los jueces deben aplicar de manera directa y favorable el estándar que sea más favorable, más progresivo al derecho. Y también en armonía con este criterio, reitero, se encuentra el artículo 13.4 de la Constitución y el 410. Por lo tanto, este fue el primer hito jurisprudencial, estos estándares del control de convencionalidad. Además, en el caso boliviano, de acuerdo a la sentencia 110/2010-R, forma parte del bloque de constitucionalidad. El segundo hito importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que desarrolló la doctrina del control de convencionalidad se encuentra en el caso Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que debe ejercerse el control de convencionalidad de oficio. Eso quiere decir que procesalmente al control de convencionalidad no le es aplicable el principio dispositivo. De hecho, en derechos fundamentales no se aplica el principio dispositivo, sino más bien el principio del iura novit curia. Las partes dan los hechos y el juez debe tutelar los derechos de oficio. Ese es el fundamento, además, de la doctrina del control de convencionalidad. Con este su segundo hito en el caso Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú.
El tercer caso y el tercer hito jurisprudencial es muy importante en la Corte Interamericana porque se ubica o lo identificamos en el caso Cabrera García versus México, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que todas las autoridades en el marco del control de convencionalidad deben ejercer control de convencionalidad. Todas las autoridades en el marco de el diseño de los sistemas de control de constitucionalidad. En ese marco estableció que cualquier autoridad puede ejercer control de convencionalidad. En el caso boliviano esto es muy importante porque no solo los jueces pueden ejercer control de convencionalidad, sino también cualquier autoridad pública que también está en la base del sistema plural de control de constitucionalidad. Vamos a tener una clase específica del sistema plural de control de constitucionalidad, pero desde Cabrera García versus México, no solamente los jueces deben ejercer control de convencionalidad, también debe hacerlo, reitero, los servidores y servidoras públicas en el Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, en base a estos tres hitos jurisprudenciales, podemos sustentar que la doctrina del control de convencionalidad es una herramienta de derecho basada en la aplicación directa y preferente de los tratados internacionales referentes a derechos humanos o los estándares internacionales que sean más altos, más favorables, más progresivos al derecho. En el ejemplo con el cual estamos trabajando, la petición de asistencia familiar de una persona que se desvincula de su pareja, pero que su pareja es del mismo sexo, ¿qué tiene que hacer la autoridad judicial para darle al artículo 215 del Código de las Familias una interpretación conforme al bloque? Pues precisamente debe ejercer control de convencionalidad y la argumentación jurídica que deberá realizar para aplicar directamente los estándares contenidos, y hemos visto en el caso Karen Atala Rifo versus Chile, o en el caso Duque versus Colombia, o la opinión consultiva 24 quebrado 2017, pues para aplicar directamente eso en su argumentación deberá sustentar toda la doctrina del control de convencionalidad. En el marco de estos tres estándares importantes, Almonacid Arellano versus Chile, Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú y Cabrera García versus México. El modelo constitucional boliviano tiene dos fuentes importantes. Una primera fuente que está basada en 5 grandes principios que, como vamos a ver, los vamos a ir utilizando a lo largo de todo este módulo, que son precisamente los principios de la plurinacionalidad, el pluralismo, la interculturalidad y la descolonización. A partir de todos estos principios se desarrolla el modelo del Estado Plurinacional de Bolivia bajo un concepto esencial, que es el Estado Constitucional Plurinacional de Derecho. Luego, el segundo elemento que va a caracterizar a nuestro modelo constitucional es la influencia del derecho internacional de los derechos humanos. Vamos a ver aquí especialmente la labor del juez, cómo el juez desde la argumentación y la interpretación constitucional pues va a materializar precisamente los estándares internacionales referentes a derechos que emergen de la progresividad del derecho internacional de los derechos humanos. Por lo tanto, entonces queda claro que nuestro modelo constitucional, reitero, va a tener estas dos grandes fuentes: pluralismo, plurinacionalidad, interculturalidad, descolonización, y luego toda la influencia del derecho internacional de los derechos humanos. Con estas dos características vamos a empezar con una primera herramienta de trabajo esencial, que es la doctrina del bloque de constitucionalidad.
La doctrina del bloque de constitucionalidad tiene una interpretación progresiva por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, pero especialmente una sentencia muy importante que es la 110/2010-R. Esta sentencia interpretó progresiva y evolutivamente el artículo 410 de la Constitución. Y en ese entendido, cuando hablamos de bloque de constitucionalidad, entendemos que la Constitución no es la única norma suprema del ordenamiento, y por eso utilizamos el concepto de bloque de constitucionalidad. Entonces, al margen de la Constitución, en esta influencia del derecho internacional de los derechos humanos, forma parte del bloque de constitucionalidad los tratados internacionales referentes a derechos humanos. Pero además, de acuerdo a la sentencia 110/2010-R, forman parte del bloque de constitucionalidad los estándares internacionales de protección a derechos. Esto es sumamente importante porque estos estándares marcan la progresividad del derecho internacional de los derechos humanos y hacen que el Estado Plurinacional de Bolivia cumpla sus obligaciones internacionales de respeto y garantía a derechos. Además, en el bloque de constitucionalidad, siguiendo la sentencia 110/2010-R, están los valores y principios plurales. Esto es muy importante porque a partir de esto vamos a entender lo que se llama el rasgo axiológico del bloque de constitucionalidad. Y entonces vamos a ver que, por ejemplo, los jueces no están frente solamente a reglas jurídicas, sino en los casos concretos deben materializar principios y valores de rango constitucional. Por ejemplo, vamos a trabajar con el principio de verdad material, el principio de prevalencia de la justicia material o los principios de razonabilidad, de proporcionalidad y de objetividad, que van a ser esenciales a la hora de realizar todo lo que es la labor de argumentación jurídica. Entonces, reitero, la sentencia 110/2010-R establece e interpreta la doctrina del bloque de constitucionalidad en el caso boliviano. Por lo tanto, no solamente tenemos a la Constitución como norma suprema, sino a los tratados internacionales referentes a derechos humanos y a los estándares internacionales de protección a los mismos. También tenemos un rasgo axiológico y los principios como la igualdad material, la justicia material, la verdad material, los principios ético-morales como por ejemplo la maquilla, no seas flojo, como vamos a ver enseguida o más adelante en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, forman parte de este bloque de constitucionalidad que tiene un rasgo axiológico. Entender la doctrina del bloque de constitucionalidad es sumamente importante desde nuestro modelo constitucional, porque en esencia, desde esta primera herramienta, vamos a ver el cambio del sistema jurídico. Y aquí vamos a deconstruir una idea que todos nos hemos formado desde un estudio del derecho basado en un Estado monista, en el cual, si todos ustedes recuerdan, nos decían que la ley era fuente directa de derecho, la jurisprudencia y los usos y costumbres fuente secundaria de derecho. Esta visión del sistema de fuentes jurídicas cambia sustancialmente desde el concepto de la doctrina del bloque de constitucionalidad y desde el modelo del Estado constitucional plurinacional de derecho. Y entonces los jueces tienen pues un rol esencial en este nuevo modelo constitucional, porque cuando conozcan y resuelvan casos, no están sometidos solamente a la ley, sino más bien, como vamos a ver en estos módulos, deben darle a la ley un sentido y una interpretación conforme al bloque de constitucionalidad.
entendiendo que en el bloque, como hemos dicho, está la Constitución, los tratados internacionales referentes a derechos humanos, los estándares internacionales y también están principios y valores de rango plural. Voy a poner un ejemplo importantísimo porque a partir de ello vamos a ver la importancia de considerar toda esta doctrina del bloque de constitucionalidad. En ese sentido, si ustedes fueran jueces en materia de familia, y yo acudo ante ustedes al amparo del artículo 215 del Código de las Familias. El artículo 215 del Código de las Familias establece que procede la asistencia familiar cuando una persona, una pareja se ha desvinculado y cuando estas dos personas hayan estado unidas por el matrimonio o la unión conyugal libre o de hecho, y esta asistencia familiar procede cuando luego de la desvinculación una de ellas se encuentra en situación de enfermedad. Entonces, el ex cónyuge tiene derecho a pedir la asistencia familiar en los términos del artículo 215 del Código de las Familias. Sin embargo, si yo acudiese ante ustedes a pedir asistencia familiar porque estoy en una situación de enfermedad y me he desvinculado de mi pareja, pero mi pareja es del mismo sexo, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tienen que darle al Código de las Familias, es decir, al artículo 215 de la Constitución, del Código de las Familias, una interpretación desde y conforme al bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, aquí vamos a ver la importancia de la interpretación y de la argumentación jurídica. En ese sentido, pues vean que la primera herramienta que tienen que utilizar es la doctrina del bloque de constitucionalidad. Y en este marco hemos dicho que la Constitución no es la única norma suprema del ordenamiento, porque si razonáramos solamente desde el tenor literal de la Constitución o desde la norma interna, pues el Estado boliviano incumpliría en muchos casos sus obligaciones internacionales de respeto y garantía. Entonces, cuando hablamos de asistencia familiar, por ejemplo, a parejas en relación a exparejas del mismo sexo, entramos dentro de un criterio esencial del derecho internacional de los derechos humanos, que es la garantía de prohibición de discriminación por orientación sexual. Entonces, en ese marco, ustedes saben que el artículo 63 de la Constitución protege tanto al matrimonio como a la unión conyugal libre o de hecho, bajo dos criterios específicos, según el tenor literal del artículo 63. El primer criterio es precisamente el concepto de hombre y mujer. Sin embargo, el artículo 63 de la propia Constitución, y por eso la importancia, por eso les digo que la Constitución no es la única norma suprema del ordenamiento, porque el artículo 63, interpretado en su literalidad, no es armonioso con los avances y con la progresividad del derecho internacional de los derechos humanos en tema de garantía de prohibición de discriminación por orientación sexual. ¿Por qué? Porque el Estado plurinacional de Bolivia forma parte tanto del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos como del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. En ese sentido, en el sistema interamericano, una de las piedras angulares del sistema interamericano de protección de derechos humanos es la Convención Americana de Derechos Humanos. Y bajo la convención tenemos una instancia importantísima que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dos roles específicos. Un rol
contencioso y un rol interpretativo. Y la garantía de prohibición de discriminación por orientación sexual ha sido abordado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos tanto en su rol interpretativo como en su rol contencioso. En su rol contencioso tenemos dos casos importantísimos que por supuesto los jueces internos, los jueces bolivianos deben considerar. Uno se dio en el caso Karen Atala Rifo versus Chile, en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que los estados no pueden realizar ningún trato diferenciado arbitrario por orientación sexual. Entonces aquí viene un primer criterio en el cual el juez, para brindar la asistencia familiar, deberá considerar este estándar internacional. Y luego tenemos otro caso importantísimo que se dio en el caso Duque versus Colombia. En este caso también estableció la Corte Interamericana que los estados no pueden brindar tratos ni en su normativa, ni en su jurisprudencia, ni en sus políticas públicas que impliquen diferenciaciones arbitrarias por orientación sexual. Pero además la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un rol importantísimo que es el rol interpretativo. En este rol lo que hace es interpretar los instrumentos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Por eso decimos que los tratados internacionales referentes a derechos humanos no son instrumentos estáticos, sino más bien son instrumentos vivientes que van avanzando a medida en la cual instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos van interpretando estos instrumentos. Y en esta interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenemos en este rol interpretativo un instrumento que genera estándares importantísimos, que es la opinión consultiva 24/2017. En este punto hay que aclarar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su rol interpretativo, emite las llamadas opiniones consultivas. Entonces, una de ellas en el tema de prohibición de discriminación por orientación sexual es precisamente la opinión consultiva 24/2017. Esta opinión consultiva establece que los derechos a la identidad de género y los derechos a la protección jurídica de parejas del mismo sexo forman parte del bloque de constitucionalidad, pero además forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Vean que la identidad de género o la protección jurídica a parejas del mismo sexo no están en el tenor literal de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero emergen de la interpretación y la progresividad del derecho internacional de los derechos humanos. Ahora bien, hemos dicho que la doctrina del bloque de constitucionalidad establecida por la sentencia constitucional 110/2010-R establece que forman parte del bloque de constitucionalidad primero la Constitución, sí, pero también los tratados internacionales referentes a derechos humanos y los estándares internacionales de protección a derechos. Eso quiere decir que en el problema jurídico que les planteo, es decir, cuando yo acudo ante ustedes como jueces de familia para que me brinden asistencia familiar en relación a mi pareja del mismo sexo, no solamente tienen que considerar el Código de las Familias y el artículo 63 de la Constitución, porque el concepto es el bloque de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque el Estado Plurinacional de Bolivia ha asumido obligaciones internacionales de respeto y garantía a derechos que las debe cumplir de buena fe. Por lo tanto, el juez o la jueza que conozca esta petición deberá considerar además los tratados internacionales referentes a derechos humanos y los estándares internacionales de protección a derechos humanos. En ese marco, los estándares que les he mencionado, Karen Atala Rifo versus Chile,
Duque versus Colombia, que prohíben brindar tratos diferenciados arbitrarios, son estándares que forman parte ¿de qué? Del bloque de constitucionalidad boliviano. Pero además, la opinión consultiva 24-2017, que establece que el derecho a la identidad de género o a la protección jurídica a parejas del mismo sexo forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues estos estándares de esta opinión consultiva son parte del bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, ¿cómo debe interpretar el juez en materia de las familias para darle al artículo 215 un sentido conforme al bloque de constitucionalidad? Pues precisamente debe interpretar de conformidad, esta norma la debe interpretar de conformidad con el bloque de constitucionalidad. Por tanto, ¿qué debe hacer la autoridad judicial? Debe utilizar una herramienta que se llama el ejercicio del control de convencionalidad. No puede limitarse no podría denegar una asistencia familiar a una persona en situación además de enfermedad solamente por su orientación sexual, entendiendo que el artículo 63 de la Constitución protege al matrimonio o la unión conyugal libre o de hecho solo entre hombres y mujeres, porque si su razonamiento sería aplicar solo el tenor literal del 63 de la Constitución, podría generar que el Estado plurinacional de Bolivia incumpla sus obligaciones internacionales de respeto y garantía a derechos. Por eso es que el juez que debe ejercer desde la doctrina del control desde la doctrina del bloque de constitucionalidad, debe ejercer control de convencionalidad. Es decir, que si hay una contradicción, es decir, una antinomia, una contradicción de norma interna, que puede ser norma constitucional o norma infraconstitucional, con un derecho que sea desarrollado de manera más progresiva o más favorable en el derecho internacional de los derechos humanos, pues lo que tiene que hacer la autoridad jurisdiccional es aplicar de manera directa y preferente el estándar que sea más favorable o más progresivo al derecho en discusión. En este caso, más favorable y más extensiva a la garantía de prohibición de discriminación por orientación sexual. Entonces, al amparo de estándares como el de Karen Atala Rifo versus Chile o Duque versus Colombia y en el marco de la opinión consultiva 24/2017, la autoridad judicial, ¿qué debe hacer? Debe brindar asistencia familiar a esa persona que está en situación de enfermedad, aunque la asistencia sea pedida en relación a su pareja del mismo sexo, no en aplicación ni siquiera de la Constitución, sino del bloque de constitucionalidad. Por eso es que la doctrina del bloque de constitucionalidad va a estar íntimamente vinculada al segundo capítulo que vamos a ver, que es la doctrina del control de convencionalidad, es decir, la facultad que tienen los jueces de aplicar directa y preferentemente estándares internacionales de protección que sean más favorables, más progresivos al derecho. Vean entonces cómo la ley por sí misma ya no es fuente directa de derecho, lo es en tanto y cuanto responde en contenido ¿a qué? Al bloque de constitucionalidad. Por eso es que en el derecho constitucional, y más allá de toda la explicación del modelo constitucional y de la Constitución, de los ejes temáticos esenciales de la Constitución que se han planteado en las láminas que se ha puesto a disposición de ustedes, más allá de esos ejes temáticos, es importante entender las bases del modelo constitucional desde la doctrina del bloque de
constitucionalidad. Y por eso es que en el derecho constitucional los dos grandes capítulos del derecho constitucional son la interpretación constitucional y la argumentación jurídica. El juez no tiene que saber de memoria la Constitución, porque incluso lo que debe hacer, como en el ejemplo que les muestro, más allá de la interpretación incluso literal de la Constitución, debe efectivizar los derechos desde el concepto del bloque de constitucionalidad. Y entonces aquí se manifiesta toda la influencia del derecho internacional de los derechos humanos. No se olviden que el Estado Plurinacional de Bolivia, desde el momento que ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, que forma parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, y desde el momento que ratificó otros instrumentos del sistema universal, como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, debe cumplir sus obligaciones internacionales de respeto y garantía a derechos de buena fe. La doctrina del control de convencionalidad basada en la aplicación directa y preferente de derechos desde el marco del bloque de constitucionalidad son herramientas de teoría constitucional esenciales. ¿Para qué? Para que el Estado cumpla sus obligaciones internacionales de buena fe. Y vean cómo los jueces, las autoridades judiciales en este modelo de Estado tienen un rol esencial desde la aplicación directa y preferente de derechos, con lo cual se supera esa idea de las fuentes en virtud de las cuales el juez está sometido a la ley. A la ley sí, en tanto y cuanto responda al bloque de constitucionalidad. ¿Qué plantea el pluralismo jurídico de tipo igualitario? Precisamente la existencia de un sistema plural de fuentes jurídicas. Eso quiere decir que se supera la visión de un Estado monista. En un Estado monista, la ley era la fuente directa de derecho, luego los usos y costumbres, fuente accesoria de derecho, y la jurisprudencia, también fuente accesoria de derecho. En esta visión del pluralismo jurídico de tipo igualitario, con las dos grandes influencias de nuestro modelo, esos dos grandes pilares, pues una de las consecuencias es el pluralismo jurídico en base a un sistema plural de fuentes jurídicas. En ese sentido, en este sistema plural de fuentes jurídicas, la ley sí va a formar parte de un compartimento directo de las fuentes, es fuente directa de derecho, en tanto y cuanto responda al bloque de constitucionalidad. Y precisamente para que responda al bloque de constitucionalidad, un punto neurálgico de nuestro modelo constitucional, tal como lo vamos a ver, es el 109, parágrafo primero, que plantea la aplicación directa de derechos. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando la ley, como en el ejemplo que les ponía en el control de convencionalidad, no responde, es contraria a los estándares internacionales, la ley por sí misma no es fuente directa de derecho y el juez tiene que ejercer control de convencionalidad y aplicar de manera directa y preferente el estándar más alto o más favorable al derecho. Eso es lo que tiene que hacer en el ejemplo que les daba de la asistencia familiar en relación a personas o parejas que son del mismo sexo. Entonces, más allá del Código de las Familias o del 63 de la Constitución, que son contrarios a todos los estándares internacionales que los hemos revisado, desde esta visión del pluralismo jurídico, pues, ¿qué tiene que hacer el juez? Ejercer control de convencionalidad y aplicar directamente el estándar más favorable. Luego, en este sistema plural de fuentes jurídicas, ya no se habla primero de usos y costumbres, porque ese es un concepto que denota un pluralismo subordinado. Nuestra Constitución genera un concepto de pluralismo jurídico de tipo igualitario. Eso quiere decir
que ya no hablamos de usos y costumbres, sino de normas, procedimientos, cosmovisiones de las naciones y pueblos indígenas, originarios campesinos, como fuente no secundaria, sino como fuente directa de derecho, que en el marco del principio de interculturalidad va a generar una complementariedad en relación a las otras fuentes de derecho. Por lo tanto, las normas y procedimientos de las naciones y pueblos indígenas, originarios campesinas son fuente directa de derecho. Las normas derivadas de derecho comunitario, y por eso es que en el bloque de constitucionalidad todos los acuerdos de integración que no versen sobre derechos humanos, pero que generen procesos de integración, forman parte del bloque de constitucionalidad. Por ejemplo, el Acuerdo de Cartagena, que crea la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, este acuerdo tiene rango constitucional y toda la normativa derivada de la Comunidad Andina de Naciones va a ser fuente directa de derecho en el marco de esta visión de un pluralismo jurídico de tipo igualitario. Y finalmente, la jurisprudencia también es fuente directa de derecho, bajo un concepto esencial, que es el precedente en vigor y la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Entonces será fuente directa de derecho aquel entendimiento que sea más favorable, más progresivo al derecho. Esos entendimientos, los precedentes del Tribunal Constitucional, siguiendo el artículo 203 de la Constitución, son fuente directa de derecho. Entonces, otra gran herramienta que tenemos es toda esta visión del pluralismo jurídico de tipo igualitario. Desde esta visión del pluralismo jurídico hemos dicho que la jurisprudencia es fuente directa de derecho. Y para entender este concepto, pues en estos minutos vamos a reflexionar sobre dos temas importantes. Uno, vamos a ver el precedente en vigor como fuente directa de derecho, y el segundo tema vamos a analizar la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. En ese sentido, tenemos tres sentencias relevantes del Tribunal Constitucional Plurinacional. Primero, tenemos la sentencia 846/2012, que desarrolla la correcta técnica de aplicación e invocación del precedente en vigor. Luego tenemos la sentencia 2233/2013, que desarrolla la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Y finalmente tenemos la sentencia 19/2018-S2, que modula la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Por lo tanto, desde esta visión, cuando hablamos de derecho jurisprudencial, entendemos que estas son las tres sentencias fundadoras con las cuales vamos a trabajar. En ese sentido, desde las fuentes de derecho, el precedente en vigor se entiende como el entendimiento, el razonamiento, la interpretación que desarrolla el Tribunal Constitucional Plurinacional, que va a ser fuente directa de derecho. Por ejemplo, veíamos la sentencia 110/2010-R, y veíamos que el tribunal ha establecido que en el bloque de constitucionalidad no solo está la Constitución ni los tratados internacionales referentes a derechos humanos, sino también los estándares internacionales de protección a derechos. Ese entendimiento es el precedente en vigor, es el entendimiento jurisprudencial que va a ser fuente directa de derecho. Por eso es que, además, de acuerdo a la sentencia 846/2012, hay una diferencia entre precedente en vigor y hay una diferencia entre ratio decidendi. Entonces, el precedente en vigor va a ser el entendimiento que será fuente directa de derecho de acuerdo al artículo, de acuerdo a la sentencia 846/2012 y en el marco del artículo 203 de la Constitución.
Por eso es que la sentencia tiene dos partes. Toda sentencia constitucional tiene dos partes, una parte de los fundamentos jurídicos de la sentencia y otra parte el del análisis del caso concreto. Entonces, en la parte de fundamentos jurídicos se encuentra el precedente en vigor y en la parte del análisis del caso concreto se encuentra la ratio decidendi, como vamos a ver. Entonces, el precedente va a ser fuente directa de derechos, va a tener efectos vinculantes y se va a aplicar a todos los casos futuros que planteen un mismo problema jurídico. En cambio, la ratio decidendi es la aplicación del precedente en vigor al caso concreto. Por eso es que la ratio decidendi no genera efectos vinculantes, sino genera efectos obligatorios entre las partes y genera el concepto de cosa juzgada constitucional. Entonces, en base a la ratio decidendi o a la razón jurídica de la decisión, se concede o deniega, por ejemplo, una acción de tutela. En las sentencias constitucionales, cuando nos fijamos en la parte análisis del caso concreto, pues vamos a ver que ahí está la parte de la ratio decidendi que no genera efecto vinculante, no es fuente directa de derecho, sino genera efecto obligatorio para las partes. En ese sentido, pues ustedes me preguntarán cuál es la diferencia y por qué la sentencia 846 diferencia el precedente en vigor de la ratio decidendi. Pues la explicación está en la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. En derechos fundamentales, a diferencia de una visión positiva de la ley, por eso es que necesitamos un módulo específico de derecho jurisprudencial, no rige el criterio de temporalidad, sino más bien rige el criterio de favorabilidad. ¿Por qué? Porque los derechos fundamentales siempre son progresivos y tenemos la garantía de prohibición de regresividad. Eso quiere decir, este es un principio de derecho internacional de los derechos humanos que implica que si se ha reconocido un derecho a través, por ejemplo, de una jurisprudencia o de un entendimiento, de un precedente del Tribunal Constitucional, el Estado, y en particular el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el futuro no puede retroceder. Por eso es que la fuente directa de derecho siempre va a ser el entendimiento que sea más favorable al derecho, el más progresivo. En ese sentido, si el Tribunal Constitucional Plurinacional, por ejemplo, decide hacer un cambio de jurisprudencia y este cambio de jurisprudencia implica regresividad en los derechos, esta sentencia nunca va a ser mutadora de línea, va a ser una sentencia aislada. ¿Por qué? Porque nunca llegará a ser precedente en vigor y fuente directa de derecho. ¿Por qué? Porque la fuente directa de derecho es la sentencia más favorable, la más progresiva al derecho. Por eso es que cuando ustedes tengan dos sentencias del Tribunal Constitucional que sean contradictorias, no tienen que aplicar la última sentencia. El precedente en vigor que va a vincular, por ejemplo, a una autoridad judicial es aquella que sea el entendimiento que sea más favorable, más progresivo al derecho. ¿Quién fundamenta este tema? El propio Tribunal Constitucional en la sentencia 2233/2013, que desarrolla la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Por lo tanto, vean que no rige el principio de temporalidad. En cambio, en una ley posterior siempre abroga o deroga una anterior. En cambio, en jurisprudencia no. El precedente en vigor, que va a ser fuente directa de derecho y va a tener efecto vinculante, es el entendimiento que sea más favorable, más progresivo al derecho.
Por lo tanto, por eso es importante ver la sentencia 846-2012, correcta técnica de aplicación e invocación del precedente en vigor, la 2233-2013, doctrina del estándar jurisprudencial más alto, que ha sido complementada por la sentencia 19-2018-S2, que establece que el estándar más alto no necesariamente está en una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, sino en cualquier estándar, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿cuál va a ser fuente directa de derecho y con efecto vinculante para el juez? El estándar más alto, el más favorable, que puede ser una sentencia del Tribunal Constitucional o puede ser un estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional en cuanto a la ley de identidad de género, las disposiciones y el razonamiento que declaren constitucional algunas disposiciones de la ley de identidad de género son absolutamente contrarias a los estándares de la opinión consultiva 24/2017. Entonces, en ese caso, un juez o un servidor público que tenga, si bien la sentencia del Tribunal Constitucional, pero frente a un estándar más alto que consta en la opinión consultiva 24/2017 emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que aplicar el estándar más alto, porque el estándar más alto es el que le va a generar el efecto vinculante y es fuente directa de derecho en esta visión de un pluralismo jurídico de tipo igualitario. Y por tanto, el estándar más alto, en el caso que les planteo, está no en una sentencia constitucional, sino está en un estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso es que la sentencia 19/2018-S2 modula, complementa a la sentencia 2233-2013, que es la sentencia fundadora de línea en cuanto a la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Entonces vean cómo en un estado monista la ley era fuente directa de derecho, la jurisprudencia fuente secundaria, los usos y costumbres fuente secundaria. En cambio, desde esta visión del pluralismo jurídico de tipo igualitario, una de las consecuencias directas es un sistema plural de fuentes jurídicas. La ley sí es fuente directa de derecho, en tanto y cuanto responde en contenido ¿a qué? Al bloque de constitucionalidad. Luego, las normas y procedimientos de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, fuente directa de derecho. Pero además, las normas derivadas de derecho comunitario, fuente directa de derecho. La jurisprudencia, también fuente directa de derecho, pero ¿bajo qué concepto? Bajo el concepto de el precedente en vigor y de la doctrina del estándar jurisprudencial más alto. Sentencias importantes en derecho jurisprudencial, 846-2012, fundadora de línea en lo que se llama la correcta técnica de aplicación e invocación del precedente en vigor. Sentencia Constitucional Plurinacional 2233/2013. Doctrina del estándar jurisprudencial más alto y sentencia 19/2018-S2, que complementa a la sentencia 2233/2013. Con todo esto, hemos terminado esta primera parte de las herramientas de derecho constitucional que nos interesa para entender nuestro modelo constitucional. Vamos a ver ahora las tres grandes características de nuestro modelo constitucional y por eso vamos a centrar la idea en el artículo 109, parágrafo primero de la Constitución. Este artículo contiene los tres grandes principios del constitucionalismo boliviano.
es decir, el principio de igualdad jerárquica de derechos, el principio de aplicación directa de derechos y el principio de directa justiciabilidad. Desde esa lógica, estos son precisamente los rasgos que diferencian a nuestro modelo constitucional, especialmente de una teoría y de una concepción constitucional con un molde eurocéntrico. Todos los modelos constitucionales desde el corte eurocéntrico pues no parten de la idea de igualdad jerárquica, ni de aplicación directa, ni de directa justiciabilidad de todos los derechos. Por lo tanto, estos son los tres puntos esenciales que caracterizan a nuestro modelo constitucional, y por eso es que hablamos de modelo constitucional. No estamos siguiendo modelos, sino más bien la idea es generar un modelo propio, y de hecho desde una lógica del pluralismo, la plurinacionalidad, la interculturalidad y la descolonización que hemos visto, pues precisamente esos son los elementos que además se van a interpretar en el marco de estos tres principios. Por lo tanto, ¿en qué consiste el principio de igualdad jerárquica? Quiere decir que hemos superado la lógica de la teoría generacional de derechos. Ya no hablamos de derechos ni de primera generación, ni de segunda, ni de tercera generación. Todos los derechos tienen la misma jerarquía. ¿Por qué es tan importante este principio? Porque todavía desde la construcción del sistema universal de protección de derechos humanos, y de hecho los modelos europeos todavía mantienen la lógica de derechos de primera, segunda y tercera generación. ¿Por qué? Porque solamente los derechos de primera generación son directamente justiciables, los civiles y políticos justiciables a través de herramientas que en derecho comparado son conocidas como el habeas corpus o el amparo constitucional. En cambio, los económicos, sociales y culturales, por versar en temas, por ejemplo, de presupuestos públicos, no tienen la característica de la directa justiciabilidad. Entonces, esa es una de las grandes diferencias. Por eso es que en nuestro modelo constitucional utilizamos el concepto de derechos individuales, de derechos pluriindividuales y de derechos transindividuales. Los derechos individuales van a tener tres herramientas en esta igualdad jerárquica, tres herramientas de justiciabilidad: la acción de libertad, la acción de amparo y la acción de protección de privacidad, que implica una tutela subjetiva, es decir, una tutela vinculada a derechos individuales. En cambio, los derechos plurindividuales son aquellos que no tienen incidencia en una sola persona, sino en una categoría. Por ejemplo, los pacientes con cáncer que necesitan tratamientos o todos los medicamentos que debe proveer el Estado. Cuando el Estado no omita cumplir este deber, ¿cuál es el mecanismo? El mecanismo es el de la tutela objetiva. ¿A través de qué instancia? ¿A través de qué herramienta? De la acción de cumplimiento. Y finalmente tenemos a la acción popular, que va a tutelar los llamados derechos transindividuales. En estos derechos encontramos a los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígena, originario y campesinos, y los derechos transindividuales, como por ejemplo de la madre tierra, derechos de usuarias, usuarios, consumidoras, consumidores, de salubridad pública, etc. Entonces, estos derechos van a ser tutelados a través de la acción popular. Eso en el marco de la igualdad jerárquica, de la directa justiciabilidad de todos los derechos y de la aplicación directa, que está muy vinculada con todo lo que hemos visto, que es el ejercicio del control de convencionalidad. Hola, buenas tardes y a todas y todos. Pues ahora vamos a ver en nuestra otra clase, un poco recordando y recopilando todo lo que hemos visto hasta este momento. Hemos visto todo lo que es la doctrina del bloque de constitucionalidad, el control de convencionalidad. Hemos visto las características de nuestro modelo constitucional desde el artículo 109, parágrafo primero,
que, como vimos, tiene los tres grandes principios del constitucionalismo: el de igual jerarquía de derechos, el de aplicación directa de derechos y el de directa justiciabilidad. Pues hoy vamos a seguir complementando estos principios porque son la base esencial de nuestro modelo constitucional. Entonces, cuando hablamos de la igualdad jerárquica de derechos fundamentales, pues este es un punto esencial para entender nuestro modelo constitucional. Porque desde la igualdad jerárquica, que además es un principio que está consagrado tanto en la Constitución ecuatoriana del 2008 como en la Constitución boliviana de 2009. Este principio realmente plantea un paradigma en Latinoamérica constitucional y una ruptura con las bases eurocéntricas de control de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque desde el principio de igualdad jerárquica de derechos entendemos que los derechos tienen exactamente la misma jerarquía. Eso quiere decir que ya no hablamos de derechos de primera generación, de segunda generación ni de tercera generación. Todos tienen la misma jerarquía y sí tienen dimensiones distintas para efectos de su justiciabilidad. Esas dimensiones son la dimensión individual, la dimensión plurindividual y la dimensión transindividual. Dependiendo de la dimensión de un derecho, también tenemos las herramientas de directa justiciabilidad. Por ejemplo, el derecho a la salud. El derecho a la salud, dentro de la teoría generacional de derechos, es un típico derecho de segunda generación, es decir, económico, social y cultural. Como vamos a ver enseguida, esta teoría generacional de los derechos conlleva la consecuencia en virtud de la cual no son justiciables. ¿Por qué? Porque implican temas de presupuesto público. Entonces, desde una teoría generacional de los derechos, esta clasificación en teoría de derechos tiene una incidencia directa en los mecanismos de directa justiciabilidad. Por eso es que, por ejemplo, en derecho comparado, el habeas corpus es un mecanismo de directa justiciabilidad en temas de derechos civiles y políticos. Por ejemplo, el tema del derecho a la libertad es un derecho que está dentro de los de primera generación. Pero cuando se asume esta doctrina de la teoría generacional de los derechos, los económicos, sociales y culturales no son directamente justiciables. En cambio, desde el modelo constitucional vigente, el asumir la igualdad jerárquica implica que, incluidos los económicos, sociales y culturales, tienen una herramienta de justiciabilidad, no en vía ordinaria, sino a través del control tutelar de constitucionalidad. Por eso es que es importante ver esta característica desde nuestro modelo constitucional. Les decía, vamos a poner el ejemplo del derecho a la salud, que ya no es derecho económico social desde la lógica de la teoría generacional de derechos. Entonces, el derecho a la salud puede tener una dimensión individual. Si hay una afectación a una persona concreta, puede ser tutelado a través de ¿qué mecanismo? De un mecanismo de tutela subjetiva, que es el amparo constitucional. Pero el derecho a la salud también puede tener una dimensión plurindividual. Por ejemplo, el tema de los pacientes con cáncer. Ahora, recientemente, como saben, se ha emitido la ley para la protección a los pacientes con cáncer. Si el Estado omitiera proveer recursos, medicamentos, recursos humanos, etc., ¿cómo tenemos que tutelar este derecho, que es el derecho a la salud? Pues a través de una vía objetiva, es lo que se llama la tutela objetiva para derechos plurindividuales, porque la no prestación, por ejemplo, de un tratamiento a partir de un acelerador lineal
por ejemplo, no solo afecta a una persona, sino afecta a todos los que estén en la misma situación, es decir, a todos los pacientes con cáncer. Por lo tanto, la tutela del derecho desde esta igualdad jerárquica y desde nuestro modelo constitucional, y además como una de los grandes avances constitucionales, es precisamente la tutela objetiva de derechos. ¿Qué herramienta tenemos en este caso? La acción de cumplimiento. Entonces vean, el primer límite, la primera diferencia entre el amparo constitucional y la acción de cumplimiento es el tema de tutela subjetiva y tutela objetiva. El amparo tutela derechos desde una visión subjetiva, es decir, derechos individuales. En cambio, la acción de cumplimiento tutela derechos desde una dimensión objetiva, derechos pluriindividuales. Por eso es que no procede la acción de cumplimiento contra sentencias judiciales o actos administrativos que impliquen un deber omitido, porque la vía de justiciabilidad en estos casos, un acto administrativo o una sentencia judicial, implica la afectación de un derecho, pero desde una dimensión individual. Entonces la tutela será la acción de amparo constitucional agotada la vía intraprocesal de defensa. Entonces, ¿por qué? Porque el primer límite de diferencia desde esta igualdad jerárquica de derechos es que la tutela subjetiva tiene 3 herramientas de justiciabilidad: acción de libertad, acción de protección de privacidad y acción de amparo constitucional. En cambio, los derechos pluriindividuales tienen un mecanismo de tutela, que es la tutela objetiva de derechos. ¿A partir de qué herramienta? De la acción de cumplimiento. Y finalmente tenemos los derechos transindividuales. ¿Qué derechos tutela los transindividuales? Pues tutela derechos como el derecho colectivo, los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos. También tutela otros derechos como todavía el Tribunal Constitucional utiliza el concepto de derechos medioambientales, pero desde el paradigma constitucional el concepto correcto es el de derechos de la madre tierra. En este marco, desde la Constitución boliviana de 2009 y la ecuatoriana de 2008, los derechos no son objeto de protección. Los derechos de la madre tierra no son objeto de protección, son titulares. La madre tierra es titular de derechos. ¿Y cuál es la herramienta de protección de directa justiciabilidad? Precisamente la acción popular. También desde estos derechos transindividuales, en el marco de esta igualdad jerárquica de derechos, tenemos otros derechos como la salud. Vean en el ejemplo que les daba, la salud puede tener una dimensión individual, tutelable a través del amparo, puede tener una dimensión pluriindividual, tutelable a través de la acción de cumplimiento, y puede tener también una dimensión transindividual desde el concepto de salubridad pública. Y este concepto de salubridad pública implica que tenga una herramienta de justiciabilidad que es la acción popular. Entonces vean cómo el 109 es el eje neurálgico de nuestro modelo constitucional, con los 3 grandes principios: igualdad jerárquica de derechos fundamentales, aplicación directa que se enmarca a todo lo que hemos visto. Un derecho, para que tenga validez en el Estado Plurinacional de Bolivia, no necesita ley de desarrollo. Para eso, desde el 109 tenemos el principio de aplicación directa. Pero además, aún existiendo una ley, si tenemos un derecho más favorable, pues desde el 109, parágrafo 1, desde la visión de la aplicación directa de derechos fundamentales, que tiene que hacer las autoridades judiciales: aplicar de manera directa y preferente el estándar que sea más alto, más favorable, más progresista al derecho. Entonces, eso desde el 109. Pero además,
todos los derechos que tienen la misma jerarquía, que son aplicables directamente, tienen una herramienta de directa justiciabilidad. Por eso es que los derechos individuales implican la tutela subjetiva, y la tutela subjetiva va a generar tres herramientas: la acción de libertad, la acción de amparo constitucional y la acción de protección de privacidad. La acción de cumplimiento va a generar lo que se llama la tutela objetiva de derechos fundamentales. ¿Con qué herramienta? La acción de cumplimiento. Y finalmente, los derechos transindividuales, como los colectivos o los derechos difusos, una herramienta específica de directa justiciabilidad, la acción popular. Entonces vean cómo vamos a empezar en nuestras siguientes clases. Vamos a ver todo lo que es el sistema plural de control de constitucionalidad, pero especialmente vamos a ver el control tutelar de constitucionalidad desde el enfoque del artículo 109, parágrafo primero de la Constitución boliviana. Con esto hemos terminado esta parte del desarrollo del 109, parágrafo primero. Las siguientes clases nos vamos a enfocar en la parte orgánica, pero específicamente nos vamos a enfocar en el Tribunal Constitucional Plurinacional y toda la visión del sistema plural de control de constitucionalidad, para finalmente ver cada una de las acciones tutelares. Muchas gracias.